Seguimos. La segunda parte de esa frase que ha puesto por escrito Ignacio de Antioquía dice: fue concebido por María según el plan de Dios, tanto de la simiente de David como del Espíritu Santo por María. Hoy en día hay una discusión importante pero inútil que pretende hacernos creer que Jesús no tomó sangre de María o que María no cedió su propio óvulo para que Jesús fuese engendrado allí, lo que en ella es engendrado, ¿no? María concibe del Espíritu Santo. Pero eso es una herejía muy antigua, aunque hoy en día la mayor parte de esta cristiandad cree que es una moderna doctrina, ¿no? Que han descubierto ahora porque les parece a ellos eso, ¿no? Que han descubierto eso y lo venden como una gran herejía, siendo cristianos, ¿no? Pero ya Ignacio de Antioquía, en el mismísimo siglo I, II, va a luchar contra los cristianos herejes, que van a ser casi la mayoría durante muchos siglos en el Imperio Romano, que negaban que Jesús hubiese tomado o sangre o hubiese pasado por el útero de María, siendo concebido o engendrado allí en María, ¿no? Pero él lo dice a raíz de eso. Fue concebido por María, sí que lo fue, según el plan de Dios. Entonces tendríamos que entrar a hablar del plan de Dios, el plan de Dios para la redención de la humanidad. Eso empieza en Génesis. A veces le dice: de tu simiente nacerá el Salvador. El Salvador. Ahora no estamos viendo ni yendo a ese versículo allí en Génesis 3, 15 me parece. Bueno, pero es lo que le dice a Eva: de tu simiente nacerá el Salvador. Sí, le pisará en la cabeza, etcétera. Por cierto, que tienen que darse cuenta que la promesa fue hecha a Eva, no a Adán. ¿Por qué? Porque Adán no iba a intervenir en la venida del Salvador. Es decir, no lo iba a engendrar él no iba a poner su simiente en María. No, la simiente de María es de María y la puso el Espíritu Santo. Para decirlo en un lenguaje nuestro, ¿no?, que conocemos clínicamente, fisiológicamente, el espermatozoide, que engendra el óvulo de María, no es el de José, es el del Espíritu Santo. Nadie sabe cómo se obró eso, nadie sabe. Ni la ciencia, ni la ciencia médica, etcétera. Nadie sabe. Como nadie sabe cómo es que Jesús convirtió el agua en vino, cómo es que de 2 panes y 5 peces pudo hacer para dar de alimentar a 15, 16,000 personas, nadie sabe eso. Ni se explica porque no tiene interés la Biblia, ni el Señor en explicar cómo Él hace sus cosas. Es simplemente un milagro. Y Él lo dice aquí, Ignacio lo dice, concebido por María según el plan de Dios, y entonces lo vuelve a afirmar para que le quede claro a la gran cristiandad de su momento, que era herética. Claro. Dice, tanto de la simiente de David, vuelve a decirlo, la simiente de David, lo que el mismo Jesús dijo en Apocalipsis 22, lo dijo en Apocalipsis 22, yo soy la raíz, soy la simiente del linaje de David. Entonces, él lo dijo. Y del Espíritu Santo, lo mismo que está en Lucas 2 y en Mateo, pero en Lucas 12 dice: lo que en ti es engendrado, María, por el Espíritu Santo, la sombra de Dios te hará, sí, la sombra te cubrirá, el Espíritu Santo, y lo que en ti será engendrado, lo que tú concebirás, santo es, santo es el santo ser que nacerá. Santo no en el sentido santo de un ángel o de un profeta, sobre todo de un ángel, que son santos, no. Está hablando allí, como hemos explicado en los vídeos, de la santidad de Dios, que nadie, la santidad de la deidad no la tiene ningún ser otro, es la santidad de Dios, no la de un ángel o un arcángel. Por eso los arcángeles ni los ángeles pueden ser mediadores ni corredentores. ¿Por qué? Porque es necesaria para la redención la santidad misma de Dios, que es absoluta, como hemos ya explicado y dicho. Bueno, aquí Ignacio de Antioquía lo hace, allí en esa carta a los Efesios, y aquí textualmente se dice, ¿no? Se dice aquí: porque nuestro Dios, este es el documento en castellano, que lo hemos puesto aquí, el documento. Ya entraremos en internet para que lo vean y les daremos el enlace para que ustedes mismos
Si tienen curiosidad y quieren corroborar esto, entren en internet y vean allí el documento original. Repetimos siempre, en castellano, ¿no? Puede ser también en romanos. Lo tenemos aquí. Y aquí está. Y aquí está lo que nos interesa. Nuestro Dios ha sido llevado por María, según la economía divina. Ha sido llevado en el seno de María. No es el único sitio donde se dice algo como esto. Aquí mismo en este documento podemos ver algo más también. Bueno, he dicho la carta a los romanos de Ignacio, pero no, es la carta a los Efesios. Sí, el problema de esto es que si cambias el contenido de la fe en cuanto a la persona de Jesús y la salvación, no eres salvo. Y ellos lo sabían, y por eso lucharon fervientemente, como eso pedía, porque nuestro Dios Jesucristo ha sido llevado en el seno de María, ha sido llevado en el seno. Acuérdense de este término, seno, el seno del Padre, el seno de María, según la economía divina, según el plan de Dios, nacido del linaje de David. Bueno, ahí hay solo 3 versículos, 3 citas bíblicas donde eso se dice, pero hay muchas más, como hemos explicado en los vídeos. Y del Espíritu Santo. Él nació y fue bautizado para purificar el agua de su pasión. Esto era vital decirlo, importantísimo. Bueno, porque ellos estaban luchando contra las herejías que habían en aquel momento, y la importancia de esto es que las herejías eran muy fuertes, y fueron muy fuertes durante siglos, y deformaron la persona, la figura de Jesús, la deformaron completamente. ¿Eh? Completamente. Sí que creían en Jesús, por supuesto que sí. Creían en Él como el Salvador y como el Hijo de Dios. Sí, pero un Jesús que no es el bíblico, cuya naturaleza está deformada por la doctrina cristiana de ellos, de los gnósticos, o de los maniqueos, o de los arrianos, o de los apóstatas, porque habían muchos grupos cristianos heréticos, deformar la figura de Jesús y decir de su persona, decir de la obra de la salvación, decir de su naturaleza y de su llegada a la humanidad, decir cosas que no son bíblicas, te pierdes, te condena. De allí la importancia de que ellos hayan luchado y reflejado la verdad bíblica en estos escritos para dar al traste con las mentiras. Sépase, una vez más lo decimos. Lo que salva es el contenido de la fe, algo que hemos dicho siempre. No cualquier Jesús salva, ni cualquier plan de salvación salva, sino el que está en la Biblia, y que lo hemos expuesto en los vídeos y que estamos demostrando que eso es histórico además de los padres de la iglesia. Sí, señor. Muchísimos aciertos también, doctrinales. Y ellos empezaron a ver qué decían los escritos canónicos del Nuevo Testamento de esa manera, analizando el versículo. Y nunca entraron en un conflicto. Nunca. Nunca dijeron, es que eso ahí que dice de perseverar no puede ser verdad, porque entonces sería mentira esto otro. Así que eso, la mentira es esta y la verdad es esta otra. Nunca entraron en un conflicto. No negaron los versículos. ¿Qué es lo que hace esta gente? Los negaron. Bien, aquí tenemos otra cita de Ignacio, cuando él le escribe a los romanos, ¿no? Esta es una carta que se llama Carta de Ignacio a los romanos. Sí, en el apartado 6, del siglo II también. Y es muy importante, no hay que confundirlo con la carta del apóstol Pablo a los romanos, son dos cosas distintas, ¿eh? Aquí está escribiendo Ignacio de Antioquía a los romanos de Roma, y él dice algo muy importante y lo vamos a subrayar, es esto que está aquí. Dice, del linaje de David. Dice él que Jesús era del linaje, Cristo era del linaje de David. Deseo el pan de Dios, que es la carne de Cristo, que era del linaje de David. Claro, lo repite, ¿eh? ¿Por qué? Para dar al traste con la gran cristiandad herética en aquel momento. Sépase que entre los cristianos ortodoxos, católicos,
Entiéndase que la palabra católico como universal, es decir, la iglesia que dejaron los apóstoles, que estaba en todas partes del imperio, extendida hasta el extremo occidental, España. Bueno, todo el imperio ya tenía el evangelio, ¿no? El evangelio. Había llegado a todas partes. Por eso se dice apostólica, universal, y que está en todas partes, y que contiene, esas iglesias contienen el mismo fundamento apostólico, y no otro. Iglesia apostólica, basada en el fundamento apostólico, en la doctrina apostólica, es católica y es ortodoxa, a diferencia de la iglesia también muy grande, herética, que negaba la deidad de Jesús y negaba que Jesús tuviera un cuerpo humano real. Bueno, se acusaban mutuamente de herejes, ¿no? Mutuamente iban acusaciones cruzadas de un lado al otro. Se acusaban de herejes. Y Ignacio vuelve a decirlo, él es del linaje de David, él es verdaderamente un humano. Tiene carne y tiene sangre. Es interesante aquí ver lo que él dice en esta introducción, ¿no? Esta introducción que hemos puesto aquí. Es una captura del documento en castellano, ¿no? Que está en internet. Hay varias traducciones en internet, ¿no? Pero todas van a decir lo mismo siempre. Y aquí él dice, califica el amor a Cristo nuestro Dios, lo vuelve a decir también. Aquí hablaba del linaje de David, pero es que en el documento también habla y dice eso exactamente, que califica al Señor Jesús de Dios. Y más abajo va a seguir diciendo cosas muy importantes en cuanto a la ley. Ya lo veremos más adelante. Aquí solo lo citamos. Él dice aquí, digna de alabanza, digna de éxito, digna de impureza y teniendo la presidencia del amor, andando en la ley de Cristo. La ley de Cristo no es solo el amor, y llevando el nombre del Padre. Iglesia, a la cual yo saludo en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Son dos personas distintas, no una sola. No. Aquí el señor Ignacio lo que hace es ir en contra de los ebionitas de su época, contemporáneos de él. Contemporáneos de él, los judíos cristianos, que son estos mesiánicos actuales, que son modalistas o adopcionistas. Que dicen que Dios el Padre es el mismo Hijo, que se transforma en Padre, se transforma en Hijo o se transforma en Espíritu Santo. Pero no hay tres personas, sino una sola que se va transformando, se va poniendo el vestido de Padre, de Hijo o de Espíritu Santo según la necesidad lo requiera. Pero aquí Ignacio dice lo siguiente, dice eso, Jesucristo, el Hijo del Padre, a los que en la carne y en el Espíritu están unidos a cada uno de sus mandamientos. Cada uno de sus mandamientos. Él lo va a decir en otras cartas, también va a hablar de esto. Los mandamientos, la ley moral, no la ritual, que es lo que le han enseñado a los calvinistas y lo que predican, ¿no? Poniendo en el mismo saco tanto la ley ritual como la ley moral. Una aberración tremenda de esta denominación. Cuando ellos afirmaron, como hace aquí implícitamente Ignacio, está hablando de la ley moral, no la ritual, porque ellos fueron en contra de la ley ritual como lo hizo Pablo. En Romanos, lo hace en Romanos y en Gálatas también. Y entonces dice, están unidos a cada uno de sus mandamientos, siendo llenos de la gracia de Dios. ¿Cómo combina? No entraban en conflicto entre gracia y mandamientos y los ponían en conflicto y en contradicción, como están haciendo ellos también hoy en día, ¿no? O es la gracia o son los mandamientos. No, la Iglesia Apostólica unió los mandamientos a la gracia. Somos salvos por gracia. La salvación es gratuita, pero se ha de mantener la salvación guardando los mandamientos. Y entonces, la gracia de Dios sin fluctuar y limpiados de toda mancha extraña. Salutaciones abundantes en Jesucristo. ¿Cómo termina? Nuestro Dios, su intachabilidad. Bueno, señores, eso lo dijeron
los padres apostólicos, ni siquiera de la iglesia primitiva, posteriores al siglo II. No, no. Son discípulos de los apóstoles los que están hablando. Y eso es del siglo I. Retomando la idea de antes, ellos no entraban en conflicto. No entraban en conflicto. Creían tanto una cosa como, en segundo lugar, creían que la salvación era justificados por la fe, lo que siempre se ha sabido y ha enseñado casi todo el mundo, menos Pelagio. Estaba pelado. Pelagio estaba pelado. Pero todo el mundo siempre ha creído que la salvación es justificados por la fe, sí, por gracia. La salvación es gratis, gratuita. Nadie puede autosalvarse. Nadie puede ir a la cruz y hacer lo que hizo Jesús. Nadie. Y eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Y Él cargó la sentencia que había, que era muerte eterna. De eso ya hemos hablado en los vídeos. Entonces, eso fue así. Bueno, sí, lo que decía. Entonces Ignacio leyó esto y entonces lo puso por escrito. No entró en esa especulación, en la elaboración de conceptos periféricos, ¿no? Bueno, pero como quien diría hoy en día, que lo dicen, bueno, ya lo decían allí en el siglo II, III, es Dios, pero es que no, Ignacio no dijo si era un Dios mayor o menor. Pues vamos a empezar a verlo. Y entonces empezaron a especular, empezaron a idear, empezaron a elaborar conceptos, ¿no? Y empezaron a buscar dentro de ese tema en todo el mundo doctrinal de antes y de después, y a también filosofar y a aceptar conceptos filosóficos de la filosofía para meter ahí en eso del Dios menor, pues esa doctrina. Pero los padres de la iglesia, que pertenecen a la ortodoxia católica no católica romana, católico significa universal, la iglesia que los apóstoles dejaron en aquellos primeros siglos, con una doctrina apostólica, eso es católico, y que estaba esparcida por todo el imperio romano. Por eso es católico, porque es universal en toda la tierra. Y es ortodoxa porque es la que dejaron los apóstoles. Bueno, pues los apóstoles, con esa doctrina, ese fundamento apostólico, ortodoxo y católico, que era lo que estaba en todas las iglesias apostólicas y de los obispos que vinieron después de ellos, pues ellos creían en la deidad de Jesús y no se preguntaron, hasta que llegaron algunos que sí lo hicieron, no se preguntaron si, caramba, Ignacio y Justino Mártir o Bernabé o Clemente dicen que Jesús es Dios, pero no nos aclaran qué clase de Dios es, pues vamos a hacerlo nosotros. Pues a mí me parece que es un Dios que no es de la misma sustancia que el Padre. Entonces eso no es Dios, amigo. Usted no se ha leído Juan 1, entre otros. Usted no ha leído Filipenses 2.9, Colosenses 2.9, y no ha leído Filipenses 2, del 5, 6 en adelante, donde se dice que es de la misma naturaleza, Él siendo igual a Dios. No lo ha leído, no le hace caso. Usted quiere profundizar más y crear una doctrina nueva. Hombre, es que yo no puedo creer que Jesús sea Dios en el mismo sentido que lo es el Padre, pero esa es una opinión suya. Usted está creando un problema que los apóstoles no crearon. No lo crearon ni los apóstoles ni los padres apostólicos. Eso lo está creando usted. Y le van a creer. Y el problema es que una manzana podrida pudre a las demás y no a la inversa. Entonces no empezaron Ignacio y otros a cuestionar la deidad de Jesús, que sí que se va a hacer, lo va a hacer un obispo, Arrio, ya lo sabemos. Hace décadas, más de 3, que lo sabemos. En realidad, en cuanto al arrianismo, no existe un arrianismo puro, porque bueno, Arrio formuló su hipótesis, ¿no? De que Jesús tuvo principio, Jesús no era Dios como Dios el Padre y no tenía la misma sustancia del Padre, pero después surgieron otras teorías, ¿no? Otras teorías que decían que sí era de la misma sustancia, pero no semejante, cosas así. Ya empezaron a especular, ya empezaron a elaborar conceptos, ya empezaron a idear, elucubrar, ¿no? Y eso son herejías, claro, nacieron dentro del cristianismo, no fuera, ¿no? Las herejías están siempre dentro de la iglesia, no fuera, señores. Los ateos no van a crear herejías.
Los ateos están fuera de la iglesia. Los ateos pueden, o los que son creyentes pero que no quieren nada con Dios ni con el Señor, también los hay, a miles. Personas que creen, que saben de la existencia de Dios y saben que hubo un hombre que se llamó Jesús, pero ellos no están interesados en seguir a Jesús. Ellos no van a elaborar ninguna herejía. Somos nosotros los de dentro, los que estamos dentro. Y en la iglesia ya primitiva, a personas como Arrio, ya que no es apostólico, no es contemporáneo de Ignacio, ni de Bernabé, sino que vino un poquito, un par de décadas más tarde, pues formuló esa teoría y la metió dentro de la iglesia. ¿Sí? Una herejía tremenda, quitarle la deidad a Jesús, quitarle la deidad auténtica de Jesús, deidad, decir que no es Dios, como lo es Dios el Padre o Dios el Espíritu Santo, es cerrarse las puertas del reino, porque entonces usted no tiene un Salvador que sea Dios. Y ese es uno de los requisitos, según el Nuevo Testamento, como ya hemos puesto en los vídeos, es uno de los requisitos para entrar en el reino. Si tu fe, el contenido de tu fe salva, y uno de los últimos que pusimos y subimos es: lo que digas de María afectará tu salvación. Porque resulta que el mismo Ignacio, como van a ser otros más, también afirmó y repitió, se volvió repetitivo, que hoy en día no se pueden decir las cosas más de 2 o 3 veces, porque se molestan, pobrecitos, entran en conflicto. Y entonces, Ignacio de Antioquía lo afirmó, lo repitió y lo reafirmó una y otra vez, que Jesús era del linaje de David y hijo del Espíritu Santo. Del linaje de David, es decir, María, y del Espíritu Santo. Y eso va a ser una frase constante en todas las cartas, casi todas, de Ignacio, así como de los otros padres apostólicos, porque para ir en contra de las herejías cristianas que estaban allí, como la que mencioné anteriormente, de que había ya allí en el siglo III, IV, personas como Arrio que le quitaron a Jesús su deidad. Bueno, convertirlo en un ángel hubo que esperar al siglo XIX. Eso no lo dijo nadie en la historia, lo dijo una persona, yo no sé quién sería el que dijo, pero no Miguel, Gabriel. Uno por allí, un despistado, siempre hay de todo en la obra. Pero fue uno, y fue una cosa, fue como una afirmación, no se formó allí con el ángel Gabriel. Sí, bueno, esa persona que dijo eso, no sé si fue Orígenes, no creo. Sí. Bueno, para verlo como un arcángel o un ángel dentro del cristianismo, en forma masiva, y dentro de una denominación, dentro de un sistema, una doctrina sistemática, claro, teología sistemática, hay que esperar al siglo XIX, a mediados del siglo XIX, alguien dijo que no, el arcángel Miguel, imagínense, la deidad mezclada con la deidad, la naturaleza, la naturaleza angelical mezclado con la deidad, mezclada con la humana. Bueno, pues esto lo digo para decirles que siempre hubo alguien que metió alguna herejía. Grave, muy grave. Decir eso no te salva. No te puede salvar un medio Dios. O no te puede, un Dios menor, como dicen, ¿no? No te puede salvar un medio Dios. Para empezar, que es un concepto que va contra el mismo, es un anacronismo. Porque el concepto de Dios es que Dios es el absoluto. Ahora, si es un Dios menor, ¿cómo es absoluto? Pues tendrán que crear ellos sus propios diccionarios. Claro, y la gente creerlo. La gente creerlo. Bueno, pues... Bueno, hay un documento muy conocido que es la Didache o la Didache, como lo quieran llamar ustedes. Y la Didache también lo dice. Vamos a verlo. Por cierto, que este documento, la Didache, ha sido traducido, como he dicho otras veces, en este caso por Lightfoot, ¿no? J.B. Lightfoot, que es anglicano, es no propiamente protestante, pero es anglicano, no es ni católico, ni calvinista, ni evangélico, nada de eso. Y él lo tradujo.
Es un documento, lo digo porque siempre dicen que todo esto lo han hecho los curas, o lo han hecho los griegos, dicen. Sí, sí. Bueno, pero este es un documento traducido del idioma original al inglés y al castellano por una persona que no es ni católica, ni evangélica, ni protestante, ¿no? Y está fechado como muy tarde, pues en el año 166 después de Cristo. ¿Mm? Y él dice algo muy importante aquí. Bueno, quitaremos esta flecha y nos iremos a lo que nos interesa. Bueno, y eso es, ¿no? Este documento de la Didache que tenemos aquí es un documento muy antiguo. Ha estado fechado entre el año 60 antes de la destrucción del templo de Jerusalén y el año 80, 90. Otros lo han fijado como muy tarde, un documento del año 160. Bueno, que refleja la Didache, que era, por un tiempo fue canónico. Lo que pasa es que después no se sabía exactamente quién había sido el autor, y como no se sabía con exactitud, pues se quitó del canon. No tiene nada malo, todo lo que tiene es bíblico. Muy bien. Y este documento, la Didache, se encarga de advertir lo que la Biblia dice. Son enseñanzas de los apóstoles, que quedaron allí como un documento para legislar en la iglesia. Pero claro, contiene doctrina. Y vamos, como decía antes, fue traducido por Lightfoot, que era anglicano. J.B. Lightfoot no es protestante, aunque muchos dicen que era protestante, no, es anglicano. Él lo tradujo, o sea, no tiene nada de católico, ni de cura, ni de evangélico, ni de calvinista, ni de presbiteriano. Pero él lo tradujo. Y lo que tradujo, pues es bíblico. ¿No? Sí, esta editorial muy conocida, tiene todos sus documentos, es evangélica. Sí, bueno, él es anglicano, pero como dijo la verdad, y es un especialista en estos idiomas, pues esta editorial cristiana evangélica lo tradujo y editó el libro. Y él dice textualmente, la Didache, en un punto, vamos a ver solo ese punto, dice: vigilad sobre vuestra vida, no se apaguen vuestras linternas. ¿De dónde sacó eso? Pues, de las vírgenes, de Lucas 12, Mateo 25, Mateo 24 también, está allí. Y entonces dice: no se apaguen vuestras linternas, vuestras lámparas, ni se desciñan vuestros lomos, sino estad preparados, porque no sabéis a la hora en que va a venir el Señor. Reunidos con frecuencia, inquiriendo lo que conviene a vuestras almas. Claro que parece que fuese el versículo. No, este no es el versículo, sino que la Didache cita el versículo y añade eso, pone eso. Reunidos con frecuencia. Bueno, eso está en Hebreos 10. Reunidos con frecuencia, inquiriendo lo que conviene a vuestras almas, porque de nada os servirá todo el tiempo de vuestra fe si no sois perfectos en el último momento. Eso está en Hebreos 6, eso está en Primera de Pedro, eso está en Mateo 6, 7, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, aquí también tenemos a Clemente, ¿no? A ver, vamos a encuadrar lo que él dijo, Clemente. Bueno, Clemente también advierte sobre el peligro de perder la salvación. Bueno, aquí la persona que pone el documento habla de perder, pero no, en el sentido de que se deja de alcanzar. La salvación no se pierde, tú la dejas de alcanzar porque no la cuidaste. Lo que recibiste gratuitamente no lo cuidaste. ¿Por qué? Porque no crees en los mandamientos, en la ley. Por lo que advierte que para salvarse hay que perseverar hasta el fin. Bueno, perseverar es un vocablo que parece mucho, ¿no? Y hasta el fin lo usa mucho Pablo, por ejemplo, en el libro de Hebreos. Llevando una conducta digna de Dios y obedeciendo los mandamientos, claro. Vamos a leer textualmente lo que dice el griego de Clemente, el documento de él. Dice: vigilad, carísimos, no sea que sus beneficios, que son muchos, se conviertan para nosotros en motivo de condenación. Claro. ¿Cómo lo sabe? Por la Biblia, porque la leía. Fue contemporáneo de los apóstoles, ¿sí? Caso de no hacer en toda concordia, llevando conducta digna de él.
lo que es bueno y agradable en su presencia. Dice, en efecto, en alguna parte de la Escritura, el Espíritu del Señor es lámpara, ¿sí? Sí, es lámpara, la lámpara de las vírgenes. Escudriñad los escondrijos del vientre. Bueno, consideremos cuán cerca de nosotros está y cómo no se le oculta uno solo de nuestros pensamientos. A Dios no se le oculta nada, ni propósito que concibamos. Justo es Dios. Por eso, o mejor dicho, por ende, que no desertemos del puesto que su voluntad nos ha designado. Sí, Señor. Está dicho. Nótese que el texto anterior Clemente reconoce que se puede caer del estado de gracia y condenarse, a diferencia de la doctrina salvo siempre salvo, claro. Bueno, vamos a quitar estas flechas para poder seguir. Las quitamos y seguimos un poco más abajo. Seguimos con Clemente, pero vamos a ir directo a algo que él dijo aquí. Porque Dios vive. Y vive el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y también la fe y la esperanza de los elegidos. Claro, ellos se consideraban elegidos, pero no por eso iban a enseñar que estaban garantizados, porque la Biblia no lo enseña. Que solo el que en espíritu de humildad y perseverante modestia cumpliere sin volver atrás, ¿para qué lo dice? Las justificaciones y mandamientos.